¿Están viendo mi pantalla? Hermano, confirme mi pantalla, ¿eso está bien? Sí, varón. Sí, se ve. Okay. Bueno, Se ve la pantalla de la computadora. Okay. Semanas anteriores hemos estado hablando ya en base a los roles de Jesús. Ya después que pasamos el periodo intertestamentario, donde vimos los líderes religiosos con los cuales Jesús va a tener unos cuantos inconvenientes por su forma de pensar, su forma de actuar, y ellos irse en contra de los parámetros y preceptos de Jesús. Hablamos de los evangelios sinópticos. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y decíamos que viene de la palabra signosis, y eso es por la similitud que hay entre ellos. Y anteriormente se usaba de que si 4 personas se ponían de acuerdo para dar un testimonio sobre algo delante de un juez, el juez, en vez de crear o de creer todo lo que esas 4 personas le dicen, lo que hace es que lo pone en tela de juicio y hace una nueva investigación, porque va a pensar que todos se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. Pero lo que pasa con esto de los evangelios gnósticos es que hay muchas similitudes entre ellos, pero cada uno escribió en un contexto diferente, en un contexto de diferencias para presentar a Jesús de una manera o en una élite durante ellos. Bueno, Mateo, que es lo que vemos en la Biblia como el primer evangelista, que en realidad Mateo no es el primer evangelista, lo vemos en nuestra Biblia porque así lo tenemos cronológicamente, pero las historias relatan que Marcos es mucho más antiguo que el libro de Mateo. Marcos da una referencia de su antigüedad, escrito por Juan Marcos, que es el que encontramos en Hechos capítulo 12, que es el que vimos que en una ocasión hizo uno de los viajes con Pablo, uno de sus primeros viajes, pero en el segundo viaje él tiene problemas con Bernabé, porque Marco en el primer viaje se le vira, por así decirlo, se le queda, y ellos tienen inconveniente porque él quiere llevarlo, pero Pablo le dice que no. Entonces Mateo escribe a los judíos, presenta a Jesús como el rey esperado desde el Antiguo Testamento, el rey que habían esperado para la liberación de la esclavitud, de la liberación de la opresión de Roma. Entonces él presenta a Jesús como rey a los judíos. Marcos habla a los romanos, y él presenta a Jesús como el siervo. En una parte que dice, creo que en capítulo 10, dice que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Entonces Marcos lo presenta como el siervo. Ahora Lucas lo presenta como el hombre, y le habla a los griegos, el hombre. Y vimos hay muchas escrituras, muchas partes de los evangelios donde él se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no vino porque el Hijo del Hombre vino a esto, porque el Hijo del Hombre vino a aquello.
Pero Juan, que los evangelistas dentro de los estudios se dan estas tres primeras partes, pero Juan lo ponen aparte porque es una epístola universal. Para Juan presenta a Jesús como el Cristo, el Dios, como el ungido. Es donde en la parte que dice, creo que Juan 10:30, es el que habla acerca del Cristo. Y estas son las presentaciones que hacen los evangelios acerca de Jesús. Vemos lo que es el reino del reino, la importancia del reino, en las enseñanzas de Jesús. El reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es como aquello. Hablando de la importancia de lo que el reino de los cielos o el reino de Dios significa. Esto solamente los evangelios, decíamos que se produce más de 100 veces. Entonces, este es un tema sumamente importante. Cuando nosotros entendemos qué es el reino de los cielos, vamos a entender la misión que él le dio a Pedro cuando él le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré la llave del reino. Entonces, entendiendo eso, vamos a entender la misión que tenían los apóstoles, pero la misión también que tenemos nosotros como seguidores de Jesús. Pero esto no es algo que empiece en el Nuevo Testamento, sino que es algo que viene desde el Antiguo Testamento, donde ya se había prometido este rey. En Éxodo capítulo 15, 18 nos habla del reinado de Jesús. En Isaías nos habla de que un niño nos es dado y será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz y todo esto. Y nos habla acerca entonces, Salmos 22, Daniel 7, nos habla de ese reinado. Entonces, desde el Antiguo Testamento, venimos con el concepto, y esto es la autoridad de Dios como rey. Decíamos anteriormente que Jesús tuvo tres roles. Fue rey, sacerdote y profeta. Él ejerce su autoridad como profeta, pero él ejerce su autoridad como rey, pero también la ejerce como sacerdote. En hebreo dice que su sacerdocio será establecido para siempre. Y también dice que su sacerdocio será como el de Melquisedec, hablando del Génesis. Entonces, vemos en estos evangelios que Jesús rechaza lo que son las expectativas políticas. Jesús no viene de acuerdo a lo que ellos esperaban, de que este iba a ser un líder político, que iba a ser un líder nacionalista, de que iba a ser una persona que iba a ser de oposición para el Imperio Romano, sino que él viene a mostrar el reino de Dios. Ellos esperaban un reino humano, pero él vino con el reino de Dios. Pero Jesús es el rey del reino. Eso lo vemos en Marcos 8, 27 al 30. Entonces, las expectativas mesiánicas de un profeta en el judaísmo, o sea, todo esto lo vemos en Malaquías, nos habla acerca de esas expectativas. En el libro de Macabeos nos habla acerca de esas expectativas, y en Deuteronomio nos habla acerca de esas expectativas, de lo que es las expectativas mesiánicas. O sea, vemos como los significados que tiene el Cristo, que tiene Jesús. Él es el Cristo, él es el Mesías y él es el ungido. Entonces, cuando hablamos del ungido, hablamos de la unción, hablamos de algo que es de algo que se pone aparte para servir a Dios. Lo vimos en los reyes, cuando Samuel fue a ungir a David para rey, ya Dios lo había elegido a él
para rey, porque había desechado a Saúl, y dice que este sería un rey conforme a su corazón. Entonces este fue apartado para servir a Dios. Entonces, los sacerdotes y los reyes eran ungidos pero sobre todo la gente habría pensado del rey como el ungido. Entonces, cuando inmediatamente estas personas identifican a Jesús como rey, profeta o sacerdote, ellos entienden que este es el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Jesús modifica estas esperanzas de un rey mesiánico. Entonces él añade otros dos conceptos importantes del Antiguo Testamento. Y aquí es donde hablamos de cómo Lucas lo presenta, como el hombre. Entonces aquí viene el Hijo del Hombre. Y vimos en una de las primeras exposiciones que hicieron, que está en Daniel capítulo 7, habla de lo que es el Hijo del Hombre. También como el siervo sufriente. O sea, cuando hablamos de el Hijo del Hombre, vemos las necesidades que él pasó como hombre, pero también vemos lo que significan cada una de estas. Y hay muchas, bueno, en Juan específicamente nos habla acerca de esto. Entonces, vemos que como hombre, él estuvo, como hombre se cansó, pero él ofreció también descanso a los cargados. Entonces él tuvo hambre, pero también dijo que él era el pan de vida. Él tuvo sed. También dijo que el que bebiere de esa agua no será un agua que salte para vida eterna. Entonces, todos esos son algunos contrastes que podemos ver en la vida de Jesús. Y cada uno de los acontecimientos por los cuales él pasó, tanto como hombre y como Dios, daban la importancia de los roles que él estaba cumpliendo. Él sufrió, el siervo sufriente, Isaías 53, donde habla del cordero que como oveja fue llevado al matadero, donde habla específicamente de la cruz de Jesús, la misión de Jesús. Esto es en sus expectativas mesiánicas, cuando él es llevado a la cruz y es crucificado y pasa esa vergüenza. Entonces, la gente del reino, Jesús enseñó que el reino era para, número uno, los pobres. Está en Lucas 4, 18 al 21, 6, 20, Marcos 10, 23 al 27. Para los simples, Lucas 10, 21, 24, Marcos 10, 13 al 15, y para los pecadores, Mateo 21, 28, 32, Lucas 5, 30, y así sucesivamente. Y en última instancia, para los gentiles. Hay mucha gente que se confunde, no escucha tantas cosas. Hay gente que dice que hay que ser, que cuando habla aquí de pobre y todas esas cosas, habla de pobre, que tú tienes que ser pobre económicamente, que tú no tienes que tener nada para tú poder recibir el reino de los cielos. Y vemos que hay muchos pobres orgullosos que posiblemente no recibirán el reino de los cielos. Entonces aquí cuando habla de esto, habla de una persona que depende total y absolutamente de Jesús. Pues habla de un pecador, habla de aquel que reconoce su pecado y que reconoce que a través de él, a través de su misericordia, es que él puede ser perdonado y justificado. Los discípulos del reino
Entonces tenemos discípulos en el reino. Esto es Mateo capítulo 4, 18 a 22 y 9, tenemos a Lucas 9:23 y así sucesivamente. Eso es un compromiso incondicional a Jesús. En Juan 6, 66, 69, y dice que Jesús en una ocasión había alimentado la multitud, pero él se le desapareció a ellos y ellos después lo andaban buscando. Cuando ellos lo encuentran, él le dice, de cierto me buscáis. Entonces, es verdad, lo andaban buscando, pero lo andaban buscando solamente por las provisiones que él había dado, porque había alimentado en una ocasión, o le había quitado el hambre, por así decirlo. Ellos estaban buscando las cosas materiales. El tiempo del reino, eso es para ahora, pero también es futuro. El reino se ha acercado. Jesús dijo estas palabras, el reino se ha acercado a vosotros. Juan predicó acerca del reino. Entonces, el reino está en medio de ustedes, o el reino está en medio de vosotros. Mateo 6:10, en la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu reino. Y es lo que nosotros debemos cada día proclamar, de que venga el reino de Dios a nuestras vidas de una manera especial. Y aquí tenemos lo que es el nacimiento de la iglesia. Primero, preguntas o comentarios acerca de lo que hemos dicho. Pregunten, comenten. Profe, una sola cosa quiero decirle. Es que la pantalla solo se está viendo hasta donde está el archivo. No se ve la diapositiva como usted suele presentarla. Ok, esa fue la pregunta de ahorita. Gracias, pastor. Yo iba a decir lo mismo. Yo creo que si usted cierra o minimiza la carpeta, quizás aparezca el PowerPoint, la diapositiva. ¿Se ve ahora? No, seguimos viendo la carpeta con los archivos. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí.
Una pregunta, profe, sobre lo que usted estaba hablando. Siempre he escuchado que Juan fue el último profeta, pero realmente Jesús hizo la labor de profeta. Entonces, ¿deberíamos decir que fue Jesús el último profeta o debemos mantenernos con Juan? Mira, recuerda que Jesús es el cumplimiento de todo lo que se venía hablando. En el Antiguo Testamento se hablaba de reyes. Jesús tenía que cumplir ese rol de reyes. Jesús iba a ser el rey de reyes. Se hablaba de sacerdocio. Jesús iba a establecer el sacerdocio para siempre. Cuando se habla de profetas, bíblicamente, cuando encontramos la base o la función de los profetas, la Biblia establece que Juan fue el último profeta. Ahora, como rol, todavía Jesús sigue ejerciendo sus tres roles. Elías levantó la mano. Sí, que hay una ligera confusión y la he tratado con mucho respeto siempre cuando se dice que que el último profeta fue Juan. Lo que pasa es que cuando leemos el contexto completo, dice todos profetizaron hasta Juan. No que Juan era el último profeta, sino que todos profetizaron hasta Juan. ¿De quién todos profetizaron hasta Juan? De Cristo. Porque ya no tenían que profetizar, porque ya la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Entonces, algunos toman este pasaje y entienden que es que ya no hay más profeta, que ya no existe el don profético, porque todos profetizaron hasta Juan y que ahí se quedó. Se quedó hasta ahí sobre el Cristo encarnado, porque ya lo tuvimos. Entonces, eso es importante. Ya las otras son profecías ya para cuando Él regrese por nosotros. ¿Te refieres a Agabo, que profetizó en Hechos? Mira, Las hijas de Felipe. las hijas de Felipe y todo eso. Y hay muchas más palabras. De hecho, este Juan, que dice la palabra que todos profetizaron hasta Juan, no es el mismo Juan del Apocalipsis. O sea que Juan como No, quiera porque profetizó. Este es Juan el Bautista, el otro Juan el Juan el apóstol. Bautista, el primo, exactamente. Entonces el discípulo de Cristo tuvo incluso unas palabras proféticas escritas en el Apocalipsis que todavía no lo hemos visto cumplir. O sea que sí existe, y también tenemos los 5 ministerios que no se nos dijo hasta cuándo iban a estar vigentes, solo se nos dio. Mira, hay dos cosas que son diferentes. Existe lo que es el don por los profetas en sí, y existe lo que es el don profético. Cuando hablamos de los profetas, hablamos de los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia no había sido escrita. Como no estaban los pergaminos, Jesús, Dios a través de los profetas le hablaba al pueblo. Luego, cuando sucede el canon bíblico, donde todas las escrituras ya es establecida y se eligen cuáles son los libros sagrados, ya yo entiendo que no hay profeta como los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, yo lo que sí entiendo es que el don profético sí existe. Ahora, profetas como tales que den profecías, las cuales estén fuera de las escrituras, no hay. Porque entendemos que la profecía más clara, que está completa, es esta. Ahora sí hay hombres de Dios que Dios usa de manera especial y a través de ella, y Dios lo usa y habla Dios a través de ellos y tienen la unción del don de profecía. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el argumento del profe, realmente. Y puedo testificar que hay muchas personas que profetizan, aunque Dios lo usa en cierto momento o incluso continuamente para hablar, para traer aliento, para traer una palabra de fortaleza, pero no tenemos los profetas que realmente veíamos en la Biblia, estos profetas que iban periódicamente donde el rey a llevarle palabras de parte de Dios, estos profetas que el rey mandaba a buscar para comunicarse con Dios. Pues realmente hoy en día tenemos una comunicación directa con Dios, pero sí ciertamente hay personas que Dios lo usa, o en cierto momento, o alguno continuamente también para llevar
palabras a diferentes ministros, a diferentes hermanos. Estoy muy de acuerdo. Exactamente. Ahora, el hecho de que Dios me use a mí en un momento específico para hablar palabras de Dios de las cuales están escritas en sus escrituras, o Dios me use constantemente, eso no me hace a mí o no me da a mí el permiso para yo proclamarme profeta. Es eso. Pero de que hay hombres de Dios, que Dios usa, hombres y mujeres de Dios, que Dios usa de manera especial, sí. Pero profetas que den palabras que todavía no son escritas y que quieran añadirle algo a la Biblia, para mí no hay. Todas las profecías que se den deben estar basadas en las escrituras. Porque dice la palabra que todas, dice ella misma que todas fueron inspiradas por Dios, todas. Y ya no hay más, no hay un más libro, no se va a abrir otro canon bíblico para dar otra Biblia. No, ya ella está completa. Ella, no hay que añadirle más. Más preguntas, más comentarios. Entonces, la venida del Señor, todo esto ha sido establecido. Gabriel lo anuncia primero a Zacarías en el templo, cuando anuncia a Juan el Bautista, que es el proclamador, el que va a proclamar la venida del Señor, que será llamado el heraldo, que va a abrir y preparar el camino para Jesús. Luego, un tiempo después, aproximadamente, Jesús y Juan se llevaban seis meses y le aparece a María y le habla acerca de el cumplimiento de que ella va a dar a luz a Jesús. Zacarías en el templo, a Simeón también, cuando Simeón le había dicho al Señor que no lo dejara partir sin él ver la salvación a Israel. Luego, cuando él ve a Jesús, él dice: ya puedo irme en paz porque he visto la salvación a Israel. En Hechos, Pedro, en Hechos capítulo 3, proclama lo que es el reino, abre la llave, abre el evangelio a todos cuando da su primer mensaje. Y esto es la conexión a la tercera parte del pacto. La tercera parte del pacto, que es en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la fe. Entonces vemos la misión de Jesús, el comienzo de la iglesia y la inclusión a los gentiles. Después lo habían hablado, pasa que no lo habían visto. El nacimiento de la iglesia. Vemos a Pedro entre los 12, dentro de los 12 apóstoles, Pedro es el que sale en primer lugar. Jesús tenía un círculo de las personas más cercanas a él, que estaban Pedro, Jacobo y Juan. Esto eran lo que en todo momento donde él estaba, pero quien tenía más o a quien él le ponía más responsabilidad era Pedro. Pedro era de un temperamento fuerte, impulsivo. Siempre era el primero que saltaba cuando cualquier cosa. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando de que iba a ser crucificado, que lo iban a matar, él dijo: no permita que eso te pase. Entonces, él expresa las palabras y dice que nunca lo iba a dejar y que él, si es posible, daría su vida por él. Tenemos a Mateo 16, 13 al 20, que ha sido un texto sumamente muy mal interpretado, donde habla de Pedro y la roca y las llaves del reino. Jesús le dice que a él le dará las llaves del reino y le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Conocemos una religión que le ha puesto a Pedro como la roca mayor, pero cuando él se refiere a Pedro, la palabra
Pedro es Petra, que significa piedra pequeña, y cuando se refiere a la roca, en todas las escrituras hemos visto que la roca es Cristo, inclusive en el sueño de Daniel capítulo 2, cuando habla de la peña o de la roca que viene, baja del cielo y llena toda la tierra. La roca es Cristo. Cuando él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, él le da la llave a Pedro. Pedro es el que da el primer mensaje en el Pentecostés, donde todos reciben las enseñanzas de Jesús a través de Pedro, pero sobre la roca que la iglesia va a estar edificada, esa roca es el mismo Cristo Jesús, no es Pedro. Así que cuando ya nos toque partir y estemos allá arriba, Pedro no es el que va a estar con la llave allá, un viejito con la barba blanca y te va a abrir la puerta, no. Entonces el significado de la llave es el significado de la llave en el reino. Esta es la inclusión a todas las personas, la tercera parte del pacto. Este es el futuro perfecto, nos habla en 16-19, y en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, y en Cornelio capítulo 10. Ahora, cuando hablan Hechos capítulo 2, es donde ellos reciben el Espíritu Santo, y dice que se le fueron repartidas lenguas como fuego, y todos los que estaban ahí, cuando Pedro rompe a hablar, todos escuchan el mensaje, y dice que habían gente de diferentes partes. Esta es una fiesta que se celebraba en Jerusalén. Esta era una fiesta sumamente importante que se celebraba, que es para los judíos, y ellos todos se reunían en Jerusalén, y ahí fue que ellos escucharon el mensaje de Pedro, donde muchos de ellos donde todos quedaron sorprendidos, dice que quedaron atónitos, porque todos escucharon el mensaje en su idioma, todos escucharon el mensaje en su idioma natal. Entonces dice, pero esta gente son burgos, esta gente no han estudiado nuestro idioma, y nosotros los oímos hablar en nuestro idioma natal. Entonces lo que vemos es la obra del Espíritu Santo. Cuando dice que se les repartieron lenguas como fuego, hay interpretaciones de que estas son lenguas angelicales, no, estos son idiomas. Incluso el mismo capítulo lo expresa cuando habla de las lenguas, de los idiomas en los cuales hablaban cada uno. Esto es idioma. O sea, lo que pasa es que cuando Pedro habla su mensaje, uno lo escuchaba en su idioma natal, los que hablaban medos, lo escuchaban en medo, los de los persas y todo, escuchaban en su idioma natal. Vemos a Pedro como testigo en la resurrección. Esto es cuando Cristo ya ha sido muerto, crucificado y ya resucitado. Entonces Pedro es uno de los testigos que va, de los testigos de la resurrección de Jesús. Pedro en Hechos menciona 56 veces en Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 12. El principal predicador en Hechos, y él rinde muchas acciones. Y todo esto lo hace Pedro en el libro de los Hechos. Es uno de los personajes que más se menciona. Preguntas o comentarios hasta aquí, porque ya le voy a dar paso a las personas que tienen las exposiciones. Son 10, 20, 30 minutos. César. Preguntas o comentarios. Bueno, un comentario, profe, sobre lo de la Iglesia Católica y que Pedro tendría la llave. Según un libro que yo leí hace unos cuantos meses, la historia de la Iglesia cristiana, cuando Constantino funda lo que es Constantinopla, un templo por allá, los romanos, por aquí, para que
aquella ciudad, aquella gente no cogieran fuerza, se inventaron la teoría de que de Pedro era que iba, vía Pedro era que iba a seguir la dinastía de Jesús. Entonces ahí ellos pusieron una persona que ellos entendían que era el sucesor de Pedro. Entonces, supuestamente, según este libro, de ahí es que se inventan esa teoría. Recuerda que la iglesia romana, en el siglo I, tiene a Pedro como el primer papa. Luego sucede lo que es la iglesia romana apostólica, que sale de la misma rama, pero todo eso, por eso que sucede la revuelta entre Martín Lutero, Juan Wesley, Eurico Zwingli y todas esas cosas, que son los llamados los reformadores. Entonces, contra todas estas cosas, es que ellos tienen que ellos le hacen frente, porque inclusive recuerda que en ese siglo las personas no leían las escrituras, solamente tenía acceso a la Biblia el Papa. Entonces, ellos tienen eso como parámetro de que de que Pedro es el sucesor de Jesús, pero todo eso sale de la mala interpretación de ese verso, porque es donde él le da unas declaraciones maravillosas, que dice que todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, será atado en el cielo, y todo lo que desatar será desatado en el cielo. Entonces, cuando escuchan esto, ellos dicen, bueno, este es el hombre. Literalmente, este fue el que que Jesús dejó como su sucesor, y a este que hay que seguir. Entonces, por eso es que Pedro, en la iglesia católica, es uno de los, o sea, es el principal apóstol para ellos, es el principal papa, o sea, viene siendo como el máximo entre ellos. A propósito, estamos en el mes de la reforma. Hay que mencionar algo sobre la reforma. Creo que a propósito de las reformas, usted menciona, estamos en el mes de la reforma protestante. Octubre. Sí, creo que es el otro año, creo que fue el 500 aniversario. Sí, exactamente. Sí, pues eso fue cuando Martín Lutero clavó sus tesis en Butterfield, fue en el 517, ya llegando al 518. Sí. 31 de octubre. Sí, el mes de octubre. Muy buenos libros hay de lo que es la reforma. Pueden leerlo. Y pueden leer los libros de los puritanos, que son sumamente buenos e interesantes. Donde está Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Ostor y todo eso. Nos fuimos con las exposiciones. ¿Cuáles son los expositores? Yo creo que puedo ser uno de ellos, hablar un poco de Daniel, porque el lunes pasado estaba con algún compromiso y no pude conectarme. Okay, no sé si en ese orden puede ser o si me dejan para después. No, dele, Daniel capítulo 1 hasta el 6. Ok, hay un micrófono que está prendido por ahí. Bueno, creo que es César. Si dame eso, lo apago de aquí. Está interrumpiendo mucho. Ya. Ok, como es algo así rápido, algunas de las cosas que llama la atención, bueno, para mí, quizá otro lo lee y le va a llamar otra cosa, pero quiero compartir. Daniel, capítulo 1 comienza con el relato
de el rey Nabucodonosor, ya llevando cautivo al pueblo, algo que ya estaba profetizado, y llevando consigo a todos los príncipes, a todos los que tenían eminencia y que eran de familias, digamos, nobles, de la nobleza, y lo lleva para servir con ellos y recibir sus entrenamientos, su cultura. Era una forma de culturizar lo que luego hicieron los romanos, que aunque eran el poder político en su tiempo, a través de los griegos ellos culturizaron con su lenguaje, con todo, a pesar de ellos ser el poder político. Nabucodonosor lo que estaba buscando era esto, que todas las personas pudieran hablar el idioma de ellos, su cultura, porque lo que hizo fue buscar los príncipes, como una especie de que ellos pudieran multiplicar entre el pueblo de ellos, estando ellos cautivos, sus enseñanzas, su manera de vivir, para adaptarlo a sus culturas o a su costumbre. Y ahí vemos entonces cómo se desarrolla el reto que hace Daniel, y no solo Daniel, sino Ananías, Misael y Azarías, conocido como Sadrach, Mesach y Abednego. Fue un reto de no comer la comida del rey. O sea, este es un reto fuerte porque podían matar al quien los cuidaba. Y él le dice, no, vamos a hacer una prueba, y en esta prueba de 10 días, si lo consideras así, entonces vamos a mantenernos, como te digo, y es que no queremos comer esa comida. Así lo hacen y ellos fueron hallados, dice, su rostro fue hallado mejor que los demás. Y era una determinación de que ellos podían incluso morir, no por hambre, sino porque el rey así decidiera la vida de ellos. La historia de Daniel está cargada de desafío, lo podemos ver desde el primer capítulo. Y en el segundo está ya las maravillas de la interpretación de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño y se le ocurrió lo que la misma palabra dice a través de los sabios, que dicen que nunca a ningún rey ni príncipe se le ocurrió algún momento que le dieran el sueño y la interpretación. Y me gusta este pasaje porque ahí muestra que aunque ellos eran idólatras, ellos sabían que había un Dios que no habitaba en la carne. Y ellos lo dicen en los versículos mediados del capítulo 2. Dice, no, rey, lo que usted está pidiendo es algo imposible. El único que puede hacer eso es los dioses cuya morada no habita en la carne. El rey quería que le dijeran qué soñó y cuál era la interpretación. Así que él tira un edicto que iba a matar a todos los sabios. Llega esto donde Daniel, y entonces Daniel con sus amigos, me gusta mucho porque dice que él fue con sus amigos, los que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, y comenzaron a orar para que Dios le diera la interpretación. Y esto nos llama la atención porque mucha gente quiere ser llanero solitario. Y Daniel, que tenía una relación con Dios, buscó para que Dios tuviera misericordia de ellos a sus amigos que estaban en la misma sintonía. Ojo, es importante que podamos entender que había más príncipes del pueblo de Israel, de los hebreos, pero los que se destacan como gente que guardaron la palabra de Dios fueron estos 4. Recuerden que ellos tomaron príncipe de todas las tribus, pero no se destaca, ni siquiera conocemos los nombres de los demás, solo aquellos que guardaron la palabra. Daniel revela la interpretación y entonces ya usted sabe, ahí hay el rey se postra, reconoce que el Dios de Daniel es el Dios verdadero y comienza a reconocer que el Dios de Daniel es que debe ser adorado, se humilla. Hay una doxología ahí en el capítulo 2, igual que en el capítulo 4 al final, que hay una doxología donde él reconoce y comienza a darle gloria a Dios y a veces más que muchos cristianos
Cuando vemos ese capítulo, reconoce la grandeza de Dios. Tú eres rey de reyes, tú que da la vida, tú que... Todas estas cosas a mí me llaman mucho la atención porque estamos hablando de un rey que su cultura, su nación, no era la cultura de adorar al Señor, de tener una comunión con el Dios verdadero. Sin embargo, él lo reconoce. En el capítulo 3 vemos la estatua y vemos la interpretación, y ahí sigue también a buscar aquí. Interpreta también los sueños a Nabucodonosor, le habla de su orgullo. Ahí vemos cómo Nabucodonosor, después de haber reconocido a Dios, cae en el orgullo, la arrogancia, y le da la interpretación Daniel y reconoce que era un sueño y una interpretación fuerte, porque dice la palabra de Dios que Daniel se turbó cuando el rey le contó el sueño. Dice que no quería hablar, duró tiempo y el rey tuvo que rogarle diciendo, dime la interpretación. Y ahí la interpretación es que el reino iba a ser quitado. Y entonces ahí entra, no, perdón, en este capítulo vemos no el reino quitado, sino que el orgullo lo iba a llevar a él comer hierba, andar como las bestias y todas esas cosas. A su hijo en el capítulo ya siguiente es que Dios dice es pesado en balanza, porque Belsasar estaba con sus amigos, los príncipes, hizo una fiesta y quizá para lucírsela mandó a traer los tesoros de la casa de Dios que estaban en posesión de Nabucodonosor, su padre. Dice que haciendo fiesta y su asunto, su brindis, mandó a buscar estos utensilios y ahí se le aparece el dedo, escribe en la pared, y entonces se turba su corazón, no aparece. Lo más probable que él ya a Daniel lo habían olvidado. Es su esposa que le dice, mira, en el tiempo de tu padre hubo un hombre llamado Daniel, que él revelaba el secreto del rey, él hacía esto, aquello, y entonces cuando recuerdan al profeta y lo vuelven a buscar para que interprete, y la interpretación es tu reino será quitado y dado a los persas. Así mismo ocurrió. Viene el rey Darío y ese que toma posición del reinado. Ya los persas comienzan a gobernar porque cae este reinado de Nabucodonosor y su hijo. Gobernando Darío es como Daniel recibe la trampa de que no podía orar, porque si oraba iba a ser castigado y el castigo iba a ser muy fuerte, echarlo a los leones, y así ocurrió. Lo echaron a los leones y entonces dice que el rey Darío quiso hacer todo para librarlo, pero no pudo, porque la ley de Persa, de Meda de Persa, no le permitía revocar algo que era firmado con el anillo. Así que el rey se turbó, no durmió, dice que hizo silicio, no hubo fiesta en el palacio, y al día siguiente vemos como un rey moverse él mismo para ver qué había ocurrido con Daniel. Es algo que nos sorprende. Así que el rey fue, revisó, y entonces Daniel evidentemente estaba vivo y le dice que el Dios le había cerrado la boca a los leones. Y ahí echan todos los demás que hicieron la trampa. Dice la Biblia que no habían tocado el suelo todavía y ya los leones lo habían devorado. En todo este relato que nos presenta del 1 al 6, hay uno que lo dejo para el final, que no está al final, pero es una de las cosas que más se conocen en la Biblia, y es el hecho de Sadrach, Mesach y Abednego negarse a adorar la estatua del rey.
cuando se niegan estos hombres, que hemos oído infinitas prédicas de esto, de hecho hasta coro, unos coros bien raros, algunos tienen sentido y otros no, pero ya esa es otra cosa. Así que estos 3 jóvenes se niegan. Lo más probable es que Daniel no estuviera en ese momento porque estuviera supervisando en otra provincia los asuntos del rey. Recuerden que Daniel fue puesto después de la interpretación como el jefe de gabinete del rey Nabucodonosor. Y se piensa, según algunos historiadores, que Daniel estuvo fuera en ese tiempo, por eso no lo menciona, porque estuvo quizá mirando los asuntos del rey en otras tierras, en otras provincias. Vemos un hecho sorprendente que también hace que el rey Nabucodonosor glorifique a Dios de una forma sorprendente. Y ahí es que viene la doxología del capítulo 4, extraordinaria, cuando mandan a buscar a estos jóvenes y la sentencia era echarlo al horno de fuego. Y vemos que son tirados al horno de fuego y incluso los que lo tiraron murieron. Y dice la palabra de Dios que el rey dice, pero tiraron 3 y yo veo 4. Y hay uno que tiene aspecto como hijo de los dioses. Y cuando ellos salen, la palabra de Dios, recuerden que dice que ni uno de sus cabellos se quemó. Así que hay un reconocimiento del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y la orden entonces cambia. La orden es postrarse y adorar este Dios verdadero. Dice que hizo los cielos, la tierra. Es una doxología extraordinaria que hay ahí. Y así que les invito a que podamos ver ese capítulo 4, a la mitad del capítulo 4 y ver cómo un rey que no había escuchado la palabra de Dios, que no tenía una Biblia, que no tenía el libro de los Salmos, ni Romanos, ni a Deuteronomio, como este rey glorifica el nombre del Señor. Esto es una revelación que Dios trae a su corazón por la grandeza y la manifestación del cuidado de Dios sobre sus hijos. Así que él reconoce esto y adora a Dios, y no solamente que adora a Dios, sino que el edicto era ahora cambiado para adorar al Dios verdadero. Dios les bendiga y paso al profesor. Muy buena explicación. ¿Alguien sabe lo que es la palabra que mencionó el hermano, doxología? Si no, el hermano puede dar una explicación. La palabra doxología. La palabra doxología es la parte donde encontramos en la palabra de Dios adoración a Dios, directamente a Dios. Es un reconocimiento de Dios expresado en palabra. Eso es doxa, es la palabra alabanza, adoración al Dios verdadero. Y es una palabra que casi no se usa, pero está ahí y la encontramos también en muchos salmos, encontramos en Timoteo que hay una doxología. Encontramos en la palabra de Dios está llena de ese reconocimiento de Dios. A eso le llamamos doxología. Sí. Pero no es lo mismo cuando tú le dices a alguien en tu iglesia. Cuando nosotros expresamos alabanzas, adoración a nuestro Dios y lo expresamos en nuestro corazón, exaltamos gloria y damos honra a nuestro Rey, no es lo mismo que tú le digas, porque debemos darle una doxología, porque no todos la van a entender. Entonces eso es bueno. También es bueno la parte que decías acerca de lo que es la intención de Daniel o la actitud de Daniel. Desde su capítulo 1 hasta la trayectoria que hablaste de él, del capítulo 1 hasta el capítulo 6 hablamos de que es la vida de Daniel. Pero Daniel siempre fue un hombre que tomaba decisiones. Desde su capítulo 1, verso 8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse
con la comida del rey. O sea, este fue un hombre que tenía seguro, estaba seguro en quién confiaba y estaba seguro de que él tenía un Dios que lo iba a cuidar donde quiera que él estuviera. Y en el evento de el capítulo 3, recuerda que Daniel era un gobernante y algunos gobernantes tenían que ir por algunas provincias a, a estar en los asuntos del rey, dando algunas investigaciones, algunas informaciones a los otros pueblos, y quizás por eso él no estuviera en ese momento. Pero muy buena la exposición. Continuamos con las que siguen. Profe, continúo yo. Iris. Sí, bendiciones para todos. Amén. A mí me toca hablar desde el capítulo 6 de Esther hasta el número 10, dándole continuidad a lo que dijo Lisbeth. En este capítulo 6 nosotros vemos cómo se da a conocer a Mardoqueo, debido a que, a pesar de que el hermano Elías estaba hablando de los sueños, aquí el rey no se durmió, sino que no tenía sueño. Y mandó a llamar que le trajeran el libro de las memorias y las crónicas. Y ahí es donde se descubre un complot que tenían dos de sus eunucos, Bitán y Teres, donde lo descubre Mardoqueo, y el rey pregunta si se honró a la persona que denunció este complot, donde se le dice que no, y manda a llamar a Amán, que está en el patio, y le pregunta a Amán qué honra se le daría a la persona que haya descubierto. Y ahí es cuando Amán comienza a decir que se le vista con la ropa de rey, que se le ponga el anillo, la corona, y que se le monte en un caballo, se le pasee por la plaza y que se pregone: así se hará al hombre cuya honra de ser rey, sin imaginar que se le estaba preparando a él. En su corazón él se lo imaginaba y lo deseaba, pero él no imaginaba que él iba a ser ahorcado por medio de que no había puesto a Mardoqueo delante. Vemos cómo se llena de ira su corazón y él prepara una horca, y esa misma horca es la que se utiliza ya en el capítulo 7, y lo ahorcan a él porque Esther lo invita a un banquete. Yo creo que voy muy rápido, Miguel. Miguel, voy muy rápido. Voy muy rápido, Miguel. ¿No me escucha? Escuchamos, pero va bien porque hay pocos tiempos. Ok. No, porque Sí, veo que se entiende. Okay. Entonces, ya en el capítulo 7, cuando Esther prepara un banquete y pide que Amán, junto con el rey, vaya, el rey le dice ya en el segundo día que cuál es su petición y su demanda, que hasta la mitad del reino le daría para concederle su demanda. Y ella entonces ahí expone a Amán y le dice lo que había hecho. El rey se enfurece y va al huerto del palacio, y cuando regresa lo encuentra tirado ahí a los pies de la reina y lo manda a ahorcar. Ya en el capítulo 8, Esther vuelve a hablar con el rey y le pide que revoque el edicto que había promulgado Amán en contra de los judíos. Y el rey le dice que no se puede porque está sellado con el anillo, pero que mande cartas a todas las provincias para que se preparen y puedan luchar en contra de los enemigos. En el capítulo 9, ellos destruyen a estos enemigos debido a que ya están avisados, y ya más adelante vemos la fiesta de Purim, que se promulgó así debido a que se echó suerte sobre ellos, y ya en el capítulo 10
debido a que Mardoqueo fue ganando renombre y fue conocido y trajo paz y alegría a los judíos. Él es el segundo en el reino del rey Asuero y la reina Esther, y aquí termina la historia de ellos, donde queda nombrado como el segundo al lado del rey, y ya Esther es nombrada la reina oficialmente, y el pueblo judío es librado de todos los enemigos, donde tuvo la casa de Amán, el anillo, los hijos de Amán fueron ejecutados y todos los bienes pasaron a mano de Mardoqueo y la reina. Hasta aquí mi parte, traté de resumirlo lo más que pude. Micrófono, profe, micrófono. Sí, discúlpeme que estoy aquí en un asunto, tengo una reunión casi ahora con unos líderes. Sí, estuvo muy bien. Este grupo es excelente acerca de las exposiciones y todo esto. Y ve si ven alguna similitud que hay entre los edictos que se firmaron en el libro de Daniel, en el libro de Esther. Esos edictos no se podían revocar tan fácilmente porque se firmaban bajo la ley de Medos y los persas. Y una de las leyes principales que ellos tenían es que cuando tú firmabas es un decreto, entonces tú tenías que pensarlo bien antes de tú firmar o de tú sellar con ese anillo, porque no se deshacía fácilmente. Para tú poder deshacerlo o no deshacerlo, tú tenías que firmar otro edicto encima de ese para ver si tú podías revocarlo. Eso fue lo que pasó en esos dos acontecimientos. Pasó en Daniel, después que el rey tuvo que firmar un edicto de que se iba a adorar al Dios de Daniel, toda la nación. Entonces pasó en Esther de que el rey firma un edicto para que ellos se defiendan, no para que cesara la guerra que iba a empezar, sino para que ellos se defiendan cuando vinieran cuando vinieran en contra de ellos. Pero vemos la provisión de Dios, tanto en Daniel como en Esther, de que cuando hay personas que confían en Dios, cuando hay personas que se dedican enteramente a Dios, son grandemente recompensados. Vimos a un Amán fuerte, poderoso, con muchas riquezas, y después lo vimos muerto. Pero vimos a un Mardoqueo, quizás pobre, con pocas riquezas, tirado en las esquinas del palacio, y ahora lo vemos como uno de los altos mandos con posesiones, y lo vemos dirigiendo una nación. Elías levantó la mano. Sí, profe, que usted no le preguntó a nuestra compañera por la palabra rara, eunuco. Ah, no, pero para eso están ustedes. Ok. ¿Puedes decir que es un eunuco, Iris? Iris. Los eunucos, entiendo yo que eran uno de los consejeros del rey. La Biblia habla de tres formas de eunuco. Dice que unos son eunucos hechos por los hombres, otros son de nacimiento y otros son aquellos que se dedican enteramente a Dios. Específicamente de esos eunucos que habla ahí, son eunucos hechos por los hombres. Estos eran personas que eran castrados porque ellos iban a cuidar las reinas, iban a cuidar los tesoros de la reina y todo esto. Entonces estas personas, para quitarle su deseo de que pudieran hacerle algo a la reina o alguna de las doncellas que estuvieran con el rey, con la reina, o por la otra parte, como ellos manejaban los tesoros de la reina, pudieran gastárselo en los prostíbulos y todas esas cosas. Por eso esas personas eran castrados para que fueran directamente al cuidado de la reina. Eso es como quitarle el deseo. Los otros que son eunucos, ya por como lo mencioné, le voy a dar
interpretación, son aquellos que son de nacimiento, son aquellos que, bueno, médicamente he dicho que cuando la bolsa de donde está el miembro no baja, no baja en su totalidad, sino que se queda un poco encima y después hay que operarlo para que eso pueda bajarlo. Entonces, lo que no le bajan, esos son los que son hechos por nacimiento. Ahora, lo que se hacen a causa del evangelio, el ejemplo de ese es Pablo. Esas son las tres partes del eunuco. Pero específicamente ahí, estos eran los que eran castrados para el cuidado de la reina y del tesoro de las reinas. ¿Alguien más? No es en orden las exposiciones, porque a mí no me ha tocado. Fíjese, ¿no? Sí, Luego continuaba Miguel, luego continuaba, después de mí continuaba la hermana Idania. Y Dania, sí. Pero Dania la vamos a dejar. Dania y Yomeri. Y yo me, La otra es Nancy. La vamos a dejar para la otra semana porque me están esperando aquí para una reunión y es virtual, entonces necesito ver el Zoom y todo esto. Pero antes de, pues le voy a poner una tarea. Esta no es para hacerla, o sea, es para que la vayan haciendo. Este es el trabajo final de esta materia. Y van a investigar las 12 etapas del pueblo de Israel o las 12 etapas de la redención y le van a dar y la van a desarrollar cada uno. Repita, profe, por favor. Las 12 etapas de la redención. Ok. ponerla. No, es un trabajo físico que me va a entregar. Lo pueden hacer a computadora. Yo recomiendo mejor que lo hagan a computadora porque a veces uno tiene buena letra, pero con el pasar del tiempo se le daña. Entonces, tiene uno que estar leyendo todo eso. Entonces, lo pueden hacer a computadora y yo después, cuando ya lo tengan listo, yo le mando mi correo y me lo mandan por ahí. Otra es la opinión acerca de la clase. Si fue buena, mala, regular, medio mala, extremadamente buena. Y la opinión acerca del profesor, si es malo, bueno, malísimo, lo que quieran. Yo no me pongo bravo por eso. Ese es el trabajo final. Creo que me quedan como unas 3 o 4 semanas. Entonces, tienen aproximadamente un mes para hacerlo. Ya esas son cosas que las hemos visto. Tienen parte ahí en sus notas, o sea que solamente es seguir añadiendo. Y bendiciones, feliz noche, ya va a terminar ahora para iniciar esta reunión. Buenas noches a todos. No, no.